Arrancamos hoy con un análisis fascinante sobre el concepto de la nación plataforma. Se trata de un compendio estratégico de Marcelo H. Salvia y Gemini, y la verdad plantea un cambio de esos que nos hacen replantearnos absolutamente todo el modelo socioeconómico. El documento propone literalmente dejar atrás la escasez típica de la era industrial para meternos de lleno en una era de abundancia, todo impulsado por agentes autónomos. Es un salto gigante, así que vamos a sumergirnos en ello. El texto original no se anda por las ramas y arranca con un desafío filosófico inmenso a la mentalidad de la era industrial. Propone que la renta básica universal no es, ni de broma, una simple ayudita, una dádiva. De hecho, lo define como el fin de la humillación sistémica. La idea aquí es que, en un mundo donde la inteligencia artificial general es capaz de asumir la producción y generar la riqueza, seguir sintiendo vergüenza por recibir ingresos sin realizar un esfuerzo físico es un concepto que ha quedado totalmente obsoleto. Para entender bien cómo funciona este nuevo paradigma, vamos a navegar por la estructura central del documento en 5 pasos. Veremos primero el fin del modelo industrial, luego el colapso de la intermediación, en tercer lugar, cómo se plantea un fondo soberano agéntico, pasaremos a la figura del nómada intelectual y cerraremos con un nuevo contrato social. ¡Vamos a ello! Empezamos con el punto 1, el fin del modelo industrial. Aquí los autores entran directamente a desmontar una de esas creencias que nuestra sociedad tiene grabadas a fuego. Hablamos de esa idea inquebrantable de que la dignidad humana tiene que venir obligatoriamente del sacrificio y del sufrimiento laboral continuo. El texto llama a esto la moral de deuda, que básicamente describe como un mecanismo diseñado para mantener a la sociedad corriendo en una rueda de hámster interminable. Frente a esto, la propuesta es dar un salto hacia la soberanía de existencia, es decir, un modelo donde el derecho a vivir de forma digna esté garantizado por defecto, precisamente gracias a todo este increíble avance tecnológico. Pasamos al segundo bloque, el colapso de la intermediación. Porque claro, para que esa soberanía sea una realidad, el documento nos invita a mirar con lupa los cuellos de botella de la economía actual. Si analizamos cómo funciona el modelo tradicional, el problema es evidente. Estas megaestructuras, ya sean los bancos de toda la vida o gigantes como Mercado Libre, terminan actuando como auténticos peajes ineludibles. Operan con una arquitectura súper centralizada y sobre todo de altísimo coste. Lo que plantea la economía agéntica es sustituir todo eso por una red descentralizada entre pares, o sea, conexiones directas, donde el coste de cada transacción cae prácticamente a cero. Y esta es la esencia pura de la economía agéntica. Al quitar de en medio a todos esos intermediarios corporativos y nodos centralizados que ya no hacen falta, se libera una cantidad monumental de recursos. O lo que es lo mismo, ese antiguo sistema de seguridad social que dependía de unos aportes salariales que hoy por hoy se están hundiendo, podría ser reemplazado por completo por lo que el documento bautiza como un dividendo soberano. Lo que nos lleva de cabeza al punto 3, el Fondo Soberano Agéntico. Llegados a este punto, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y cómo demonios se financia ese dividendo soberano sin recurrir a impuestos masivos o a endeudarse hasta las cejas? Pues bien, el texto detalla una estrategia súper clara basada en 3 pilares. Es una idea que recuerda un poco a los modelos tan exitosos de Noruega o Finlandia, pero con el motor revolucionario de la inteligencia artificial. El primer pilar es la renta del subsuelo. Utilizar las regalías de recursos como el litio, el gas o el petróleo e invertirlas de lleno en infraestructura de cómputo. El segundo es la renta agéntica, aprovechando esa IA para multiplicar la generación de riqueza a niveles altísimos. Y el tercero es la soberanía energética, un control inteligente de toda la red eléctrica, ya sea nuclear, solar o hidroeléctrica, para conseguir que el coste de vida se reduzca al mínimo indispensable. Y para que nos hagamos una idea del impacto brutal de esta propuesta, los autores proyectan una cifra que es una absoluta locura. 500 millones. Estamos hablando de la productividad incansable de 500 millones de agentes artificiales. Al funcionar sobre estas infraestructuras energéticas avanzadas y usar gemelos digitales, estos 500 millones de agentes serían el motor definitivo para generar toda esa abundancia de la que hablamos, y lo harían sin depender directamente de nuestro sudor o esfuerzo manual. Cuarto punto, el nómada intelectual. Porque, siendo realistas, un tsunami tecnológico de este calibre transforma de raíz cuál es el propósito y el día a día del trabajador humano. De ahí nace el concepto del nómada intelectual. Nos presentan a un individuo totalmente liberado de aquel viejo adiestramiento basado en competir con envidia por los recursos escasos. Lejos de estar encadenado a papeleos y tareas administrativas súper repetitivas, el rol del ser humano da un salto evolutivo enorme, pasando básicamente a supervisar de forma inteligente la inmensa abundancia que produce el sistema. El cambio en las herramientas de trabajo es total. Para supervisar todo esto, el documento visualiza a los nómadas intelectuales utilizando puramente software.
Ya no hay herramientas industriales ni burocracia pesada. Ahora hablamos de código técnico, usando cosas como Python 3.14 o entornos de desarrollo como VS Code. El individuo pasa a ser, en esencia, un coordinador estratégico de la inteligencia artificial. Quinto y último punto, un nuevo contrato social. El broche de la propuesta es replantearnos, de arriba a abajo, el lugar que ocupan los estados-nación en la economía global. Y aquí el texto utiliza a Argentina como caso de estudio central. Los autores argumentan de forma muy firme que estamos ante una ventana de oportunidad histórica y urgente. Plantean que existe el potencial real de no quedarse estancados siendo un mero actor tradicional que exporta materias primas. En su lugar, el país podría evolucionar con fuerza para convertirse en un nodo global de inteligencia de vanguardia. Ahora bien, el texto hace hincapié en algo súper importante y lo mantiene desde una perspectiva estrictamente imparcial. Ojo, esto no va de la clásica pelea política de siempre entre izquierdas y derechas. Ante el evidente colapso de la política tradicional, la actualización que proponen es puramente un tema de arquitectura de sistemas. Es decir, se trata de cómo diseñamos y construimos los mecanismos reales de nuestra sociedad, dejando completamente a un lado la polarización ideológica. Así que llegamos al final de este recorrido con una disyuntiva inmensa, una verdadera elección arquitectónica sobre el diseño de nuestro futuro colectivo. ¿Dejaremos que la sociedad se convierta pasivamente en un grupo de súbditos bajo un nuevo tecnofeudalismo? ¿O tomaremos las decisiones correctas para convertirnos en los soberanos definitivos de una nación plataforma? Es sin duda alguna una reflexión monumental que nos obliga a plantearnos hoy mismo qué tipo de mundo estamos construyendo.